Una oportunidad perdida. Entonces Pedro se acercó a él y le preguntó: «Señor, ¿cuántas veces mi hermano pecará contra mí y yo lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Mi Padre Celestial hará lo mismo con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos por sus ofensas». Mateo 18, del 21 al 35. En una aldea vivía un campesino llamado Iván Chervakov. Era próspero, fuerte y vigoroso, y se le consideraba el más trabajador de todo el pueblo. Tenía 3 hijos que se mantenían con su propio trabajo. El mayor estaba casado, el segundo a punto de casarse, y el menor cuidaba de los caballos y de vez en cuando se ocupaba del arado. La esposa del campesino, Ivanovna, era inteligente y laboriosa, mientras que su nuera era un alma sencilla y tranquila, pero muy trabajadora. Solo había una persona ociosa en la casa, y era el padre de Iván, un hombre muy viejo que desde hacía 7 años sufría de asma y que pasaba la mayor parte del tiempo acostado en el horno de ladrillos. Iván tenía de todo: 3 caballos con un potrillo, una vaca con un ternero y 15 ovejas. Las mujeres confeccionaban la ropa de los hombres, y además de realizar todas las tareas domésticas necesarias, también trabajaban en el campo, mientras que la actividad masculina se limitaba por completo a la granja. Lo que quedaba de las provisiones del año anterior era suficiente para sus necesidades, y vendieron una cantidad de avena suficiente para pagar sus impuestos y otros gastos. Así, la vida transcurrió sin sobresaltos para Iván. El vecino del lado del campesino era un hijo de Gordy Ivanov, llamado Gavril, el cojo. Sucedió una vez que Iván se peleó con él, pero mientras el viejo Gordy vivía y el padre de Iván fue la cabeza de la familia, los 2 campesinos vivieron como deben vivir los buenos vecinos. Si las mujeres de una casa necesitaban un sedazo o un balde, se lo pedían prestado a las de la otra. La misma situación existía entre los hombres. Vivían más como una familia. Uno dividía sus posesiones con el otro y reinaba una perfecta armonía entre las 2 familias. Si un ternero o una vaca extraviados invadían el huerto de uno de los campesinos, el otro los ahuyentaba de buena gana, diciendo: «Ten cuidado, vecino, que tu ganado no vuelva a extraviarse en mi huerto. Deberíamos poner una cerca». Del mismo modo, no tenían secretos entre sí. Las puertas de sus casas y graneros no tenían ni cerrojos ni cerraduras. Tan seguros estaban de la honradez del otro. Ni una sombra de sospecha oscurecía sus relaciones cotidianas. Así vivían los ancianos. Con el tiempo, los miembros más jóvenes de las 2 familias se dedicaron a la agricultura. Pronto se hizo evidente que no se llevarían tan bien como los ancianos, pues empezaron a pelearse sin la menor provocación. Una gallina de la nuera de Iván empezó a poner huevos, que la joven recogía cada mañana con la intención de guardarlos para las vacaciones de Pascua. Visitaba a diario el granero donde, bajo un viejo carro, estaba segura de encontrar el preciado huevo. Un día los niños asustaron a la gallina, que voló por encima de la cerca del vecino y puso un huevo en su jardín. La nuera de Iván oyó cacarear a la gallina, pero dijo: «Estoy muy ocupada en este momento, porque es la víspera de un día santo, y tengo que limpiar y arreglar esta habitación. Más tarde iré por el huevo». Al anochecer, una vez terminada su tarea, fue al granero, y como de costumbre miró debajo del viejo carro, esperando encontrar un huevo. Pero, no había ningún huevo en el lugar acostumbrado. Muy decepcionada, regresó a la casa y preguntó a su suegra y a los demás miembros de la familia si lo habían cogido. «No», respondieron. «No sabemos nada de él». Taraska, el cuñado más joven, llegó poco después y le preguntó si sabía algo del huevo desaparecido. «Sí», contestó él. «Tu bonita gallina crestada puso el huevo en el jardín de nuestros vecinos, y cuando terminó de cacarear volvió a volar por encima de la cerca». La joven, muy sorprendida al oír esto, se volvió y miró larga y seriamente a la gallina,
que estaba sentada con los ojos cerrados junto al gallo en la esquina de la chimenea. Le preguntó dónde había puesto el huevo. Al oír su voz, la gallina abrió y cerró los ojos, pero no pudo responder. Entonces fue a casa de los vecinos, donde la recibió una anciana que le dijo: «¿Qué quieres, jovencita?». La nuera de Iván respondió: «Verás, abuelita, mi gallina voló a tu patio esta mañana. ¿No puso allí un huevo?». «No vimos ninguno», respondió la anciana. «Tenemos nuestras propias gallinas, gracias a Dios, y llevan mucho tiempo poniendo huevos. Solo recolectamos los huevos que ponen nuestras gallinas y no nos aprovechamos de los que ponen las gallinas de los demás. Otra cosa que quiero decirte, jovencita, no entramos en los patios ajenos a buscar huevos». Ahora bien, este discurso enfureció mucho a la joven, y replicó con el mismo espíritu con que le habían hablado, solo que empleando un lenguaje mucho más fuerte y hablando más extensamente. La vecina replicó de la misma manera, airada, y finalmente las mujeres empezaron a insultarse y a proferir viles calificativos. Sucedió que la mujer del viejo Iván, que iba al pozo a por agua, oyó la disputa y se unió a las demás, tomando partido por su nuera. La ama de llaves de Gabriel, al oír el ruido, no pudo resistir la tentación de unirse al resto y hacer oír su voz. En cuanto apareció en escena, ella también empezó a insultar a su vecina, recordándole muchas cosas desagradables que habían sucedido, y muchas que no habían sucedido, entre ellas. Se enfureció tanto durante sus denuncias que perdió todo el control de sí misma y corrió de un lado a otro como una criatura enloquecida. Entonces todas las mujeres empezaron a gritar al mismo tiempo, cada una tratando de decir dos palabras a la otra y utilizando el lenguaje más vil del vocabulario que los pendencieros. «Eres tal cual», gritó una de las mujeres. «Eres un ladrón, eres un mezquino, un sucio y bajo. Tu suegro incluso ahora se está muriendo de hambre y tú no tienes vergüenza. Mendiga, me has cogido prestado el sedazo y lo has roto. Le hiciste un gran agujero y no me compraste otro». «Tú tienes nuestra balanza», gritó otra mujer, «y debes devolvérmela». Tras lo cual agarró la balanza y trató de quitársela de los hombros a la mujer de Iván. En la melé que siguió volcaron los cubos de agua. Se arrancaron mutuamente la cubierta de la cabeza y se produjo una pelea general. Para entonces la esposa de Gabriel se había unido a la refriega y él, al cruzar el campo y ver el problema, acudió en su ayuda. Iván y su hijo, al ver que sus mujeres estaban siendo maltratadas, se lanzaron a la refriega y se entabló una lucha espantosa. Iván era el campesino más poderoso de todo el país y no tardó en dispersar a la multitud que volaba en todas direcciones. En el transcurso de la lucha, Iván arrancó gran parte de la barba de Gabriel. Para entonces se había reunido una gran multitud de campesinos, que con gran dificultad persuadieron a las dos familias para que dejaran de pelearse. Este fue el principio. Gabriel cogió la parte de su barba que Iván le había arrancado, y envolviéndola en un papel, fue a Bolotnoye, tribunal de los campesinos, y presentó una denuncia contra Iván. Levantando el pelo, dijo: «No me lo dejé crecer para que me lo arrancara el oso Iván». La mujer de Gabriel recorrió a los vecinos, diciéndoles que no debían repetir lo que les había dicho, pero que ella y su marido iban a sacar lo mejor de Iván y que éste iba a ser enviado a Siberia. Y así continuaron las disputas. El abuelo, aquejaba de asma y siempre recostado en el horno de ladrillos, intentó desde el inicio disuadirlos de pelear y les suplicó que convivieran en armonía. Sin embargo, ignoraron sus valiosos consejos. Les expresó: «Niños, están causando un enorme revuelo y generando muchos problemas sin razón. Les imploro que se detengan a considerar la pequeña causa de todos estos conflictos. Todo empezó por un solo huevo. Si los hijos de nuestros vecinos lo han tomado, no es grave. Que Dios los bendiga. Un huevo no vale mucho y sin él Dios nos dará suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades». La nuera de Iván se interpuso y dijo: «Pero nos insultaron». El anciano abuelo volvió a hablar, diciendo:
Bueno, aunque te hubieran insultado, habría sido mejor devolver bien por mal, y con tu ejemplo enseñarles a hablar mejor. Tal comportamiento de tu padre habría sido lo más adecuado para todos. Continuó. Bueno, ustedes se han peleado, malvados. A veces suceden cosas así, pero sería mejor que luego fueran a pedir perdón y enterraran sus rencores fuera de la vista. Dispersen sus disputas a los cuatro vientos del cielo, porque si no lo hacen así, al final será peor para ustedes. Los miembros más jóvenes de la familia, aún tercos, se negaron a aprovechar el consejo del anciano y declararon que no tenía razón y que solo le gustaba quejarse a su manera anticuada. Iván se negó a ir con su vecino, como deseaba el abuelo, diciendo: «Yo no le arranqué la barba a Gabriel. Él mismo lo hizo y su hijo me rasgó la camisa y los pantalones». Iván presentó una demanda contra Gabriel. Primero acudió al juez del pueblo y, al no obtener satisfacción, llevó su caso al tribunal del pueblo. Mientras los vecinos discutían sobre el asunto, cada uno demandando al otro, sucedió que se perdió un perno de la carreta de Gabriel, y las mujeres de la casa de Gabriel acusaron al hijo de Iván de haberlo robado. Dijeron: «Lo vimos por la noche pasar junto a nuestra ventana, camino de donde estaba la carreta». «Y mi compadre», dijo uno de ellos, «me dijo que el hijo de Iván lo había puesto a la venta en la cantina». Esta acusación hizo que acudieran nuevamente a los tribunales para resolver sus conflictos. Mientras los jefes de familia intentaban que sus problemas se resolvieran en los tribunales, las peleas domésticas eran constantes y a menudo terminaban en enfrentamientos físicos. Incluso los niños pequeños seguían el ejemplo de sus mayores y se peleaban sin cesar. Las mujeres, al reunirse en la orilla del río para lavar la ropa de sus familias, en vez de enfocarse en sus labores, dedicaban su tiempo a insultarse entre sí, y en más de una ocasión terminaban en peleas. Inicialmente los hombres de las familias se limitaban a acusarse mutuamente de diversos delitos, como robos y actos mezquinos. Pero estas disputas de poca importancia no duraron mucho. Pronto recurrieron a medidas más extremas. Comenzaron a tomar posesión de las pertenencias de los demás sin permiso, mientras varios objetos desaparecían de ambas casas sin ser encontrados, todo como acto de venganza. Siguiendo el ejemplo de los hombres, también las mujeres y los niños se involucraron, convirtiendo la vida en un peso para todos los que participaban en la contienda. Finalmente, Iván Sherbakov y Gabriel el Cojo llevaron sus problemas ante el Mir, Asamblea del Pueblo, después de haber recurrido al juzgado y haber solicitado la intervención del juez de paz. Ambos estaban hartos de sus constantes disputas. En un momento, Gabriel lograba que multaran a Iván, y si éste no podía pagar, lo encerrarían por días en la fría y oscura cárcel. Luego era el turno de Iván de hacer que castigaran a Gabriel de la misma manera, y mientras más daño uno pudiera causar al otro, más disfrutaba de ello. El éxito de cualquiera de ellos en hacer castigar al otro solo aumentaba su enojo mutuo, hasta que se volvían como perros rabiosos en su guerra. Si algo salía mal para uno de ellos, inmediatamente acusaba a su oponente de conspirar para perjudicarlo y buscaba venganza sin considerar los méritos del caso. Cuando los campesinos acudían a los tribunales y se multaban y encarcelaban mutuamente, sus corazones no se ablandaban en absoluto. Se burlaban unos de otros en tales ocasiones diciendo: «No importa, te lo pagaré todo». Esta situación se prolongó durante 6 años. El padre de Iván, un anciano enfermo, repetía constantemente sus sabios consejos. Intentaba despertar sus conciencias diciendo: «¿Qué hacen, hijos míos? No pueden dejar de lado todas estas disputas, prestar más atención a sus asuntos y controlar su ira hacia los demás. Es inútil que continúen viviendo así, pues mientras más se enfurecen unos contra otros, peor les irá». Una vez más, el sabio consejo del anciano fue rechazado.
Al comenzar el 7º año de existencia del feudo, una nuera de Iván asistió a una boda. Durante el banquete acusó abiertamente a Gavril de haber robado un caballo. Gavril, que estaba ebrio en ese momento y no estaba de humor para tolerar insultos, le propinó un terrible golpe como represalia, dejándola confinada a su cama durante más de una semana. Dado que la mujer ya estaba delicada de salud, se temió lo peor. Iván, contento por tener una nueva oportunidad de hostigar a su vecino, presentó una denuncia formal ante el fiscal del distrito, esperando deshacerse de Gavril para siempre, enviándolo a Siberia. Sin embargo, al examinar la denuncia, el fiscal decidió no tenerla en cuenta, ya que para entonces la mujer herida caminaba y se encontraba tan bien como siempre. Una vez más, Iván se sintió decepcionado en su intento de venganza, e insatisfecho con la decisión del fiscal llevó el caso al tribunal, utilizando todos los medios posibles para impulsar su demanda. Para asegurarse el favor del alcalde del pueblo, le obsequió medio galón de vodka dulce y también le hizo regalos al secretario del alcalde. De esta manera, logró que se dictara sentencia en contra de Gavril. La sentencia fue que debía recibir 20 latigazos en la espalda desnuda y el castigo debía administrarse en el patio que rodeaba el Palacio de Justicia. Cuando Iván escuchó leer la sentencia, miró triunfante a Gavril para observar su reacción. Gavril se puso pálido al enterarse de que sería tratado de manera tan indigna y abandonó la sala sin pronunciar palabra, dando la espalda a la asamblea. Iván lo siguió afuera y al llegar a su caballo escuchó a Gavril decir: «Muy bien, mi espalda arderá por los latigazos, pero algo arderá con mayor furia en la casa de Iván dentro de poco». Al oír estas palabras, Iván regresó de inmediato al tribunal y acercándose a los jueces exclamó: «¡Oh, jueces justos! ¡Amenaza con quemar mi casa y todo lo que contiene!». Inmediatamente se envió un mensajero en busca de Gavril, a quien pronto encontraron y lo llevaron nuevamente ante los jueces. «¿Es verdad?», preguntaron. «¿Es verdad que dijiste que quemarías la casa de Iván y todo lo que contiene?». Gavril respondió: «No he dicho nada parecido. Puedes darme tantos latigazos como desees siempre y cuando tengas el poder para hacerlo. Parece que solo yo debo sufrir por la verdad, mientras que él», señalando a Iván, «se le permite actuar y decir lo que quiera». Gavril deseaba expresar más, pero sus labios temblaban y las palabras se le negaban, así que en silencio volteó su rostro hacia la pared. La visión de tanto sufrimiento conmovió incluso a los jueces, y alarmados por el silencio de Gavril, declararon: «Quizá cause tanto daño a su vecino como a sí mismo». «Escuchen, hermanos», dijo un anciano juez débil, mirando a Iván y Gavril mientras hablaba. «Creo que sería mejor que intenten resolver este asunto de manera pacífica. Tú, Gavril, cometiste el error al golpear a una mujer que estaba enferma. Fue una suerte para ti que Dios tuviera compasión y que la mujer no muriera, porque de lo contrario, sé qué terrible desgracia te habría sucedido. No les hará bien a ninguno de ustedes seguir viviendo como hasta ahora. Ve, Gavril, y reconcíliate con Iván. Estoy seguro de que te perdonará, y anularemos el veredicto que se te acaba de dar». El secretario, al escuchar esto, intervino: «Es imposible resolver este caso pacíficamente en este momento. Según el artículo 117, este asunto ha llegado demasiado lejos para ser resuelto de manera amigable ahora, ya que el veredicto ha sido emitido y debe ser ejecutado». Pero los jueces no quisieron prestar atención al secretario, diciéndole: «Hablas demasiado. Debes recordar que lo primordial es cumplir con el mandamiento de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y todo te irá bien». Así, con palabras amables, los jueces intentaron reconciliar a los dos campesinos. Sin embargo, sus palabras cayeron en terreno infructuoso, ya que Gavril se negó a escucharlas. «Tengo 50 años», dijo Gavril, «y un hijo casado.
Desde que nací, nunca antes se me había aplicado el látigo en la espalda. Pero ahora este Iván ha conseguido un veredicto en mi contra que me condena a recibir 20 latigazos. Y me veo obligado a aceptar esta decisión y soportar la vergüenza de una paliza pública. Tendrá motivos para recordarlo. Al oír esto, la voz de Gabriel tembló, dejó de hablar y dándoles la espalda a los jueces se retiró. El hogar de los vecinos estaba a unas 10 verstas de distancia de la corte, e Iván regresaba tarde. Las mujeres ya habían salido a buscar el ganado. Desencilló su caballo y ordenó todo, pero al entrar en la isba, en la habitación, no encontró a nadie. Los hombres aún no habían regresado de sus labores en el campo y las mujeres estaban ocupadas buscando el ganado, así que todo el lugar estaba tranquilo. Iván entró en la habitación, se sentó en un banco de madera y pronto se sumió en sus pensamientos. Recordó cómo Gabriel, al escuchar el veredicto, se puso pálido y volteó su rostro hacia la pared, quedándose en silencio. El corazón de Iván se apenó al pensar en la desgracia que había causado a Gabriel, y se preguntó cómo se sentiría si a él le hubieran condenado a la misma pena. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la tos de su padre, que estaba tendido en el horno. El anciano, al divisar a Iván, salió del horno y, aproximándose lentamente a su hijo, se sentó en el banco junto a él, mirándolo con vergüenza. Tosía mientras se apoyaba en la mesa y preguntaba: «Bueno, ¿lo han sentenciado?» «Sí, lo condenaron a recibir 20 latigazos», contestó Iván. Al escuchar esto, el viejo movió la cabeza apenado y expresó: «Esto es muy malo, Iván. ¿Y qué implica todo esto? Realmente es muy malo, pero no solo para Gabriel, sino también para ti. Bien, supongamos que cumpla su condena y reciba los 20 latigazos. ¿En qué te beneficiará a ti?» «No volverá a golpear a una mujer», replicó Iván. «¿Qué es lo que no hará?» «No hace nada peor que lo que tú haces constantemente». Esta conversación enfureció a Iván, quien exclamó: «Bueno, ¿qué ha hecho? Golpeó a una mujer hasta casi matarla e incluso ahora amenaza con quemar mi casa. ¿Debo rendirle pleitesía por todo esto?» El anciano suspiró profundamente y dijo: «Tú, Iván, eres fuerte y libre de ir a donde quieras, mientras yo he estado años confinado en el horno. Piensas que lo sabes todo y que yo no sé nada. No, aún eres un niño, y como tal no puedes ver que una especie de locura controla tus acciones y ciega tu visión. Los pecados de los demás siempre están ante ti, mientras tú guardas resueltamente los tuyos a tus espaldas. Sé que lo que hizo Gabriel estuvo mal, pero si solo él hiciera el mal, no habría maldad en el mundo. ¿Crees que toda la maldad del mundo es obra de un solo hombre? No. Se necesitan 2 personas para hacer mucho mal en el mundo. Tú solo ves lo malo en el carácter de Gabriel, pero estás ciego al mal que hay en tu propia naturaleza. Si solo él fuera malo y tú bueno, entonces no habría maldad». El señor mayor, tras hacer una pausa, siguió diciendo: «¿Quién le quitó la barba a Gabriel? ¿Quién arruinó sus cosechas de centeno? ¿Quién lo llevó a la justicia? Y aún así, intentas culparlo solamente a él. Tú mismo te portas muy mal, y por eso estás equivocado. Yo nunca
me comporté así. Y definitivamente nunca te enseñé a actuar de esa manera. Conviví en armonía con el papá de Gabriel todo el tiempo que fuimos vecinos. Siempre fuimos los mejores amigos. Si a ellos les faltaba harina, su esposa venía a verme y me decía: «Tío Frol, necesitamos harina». Yo le respondía: «Buena mujer, ve a la bodega y toma toda la que necesites». Si no tenían quien les ayudara con sus caballos, yo decía: «Ve, Ivanushka, y ayúdalos con los caballos». Si necesitaba algo, iba donde él y le decía: «Abuelo Gordy, necesito esto o aquello». Y él siempre me decía: «Toma lo que necesites». Así llevamos una vida sencilla y pacífica. Pero, ¿cómo es tu vida comparada con eso? Al igual que los soldados pelearon en Plevna, tú y Gabriel están en constante conflicto. Solo que sus peleas son mucho más vergonzosas que aquella batalla de Plevna. El anciano prosiguió: «¿Y tú llamas a eso vivir? ¡Qué gran pecado es todo esto! Eres un campesino, el jefe de familia. Por lo tanto, la responsabilidad de los problemas es tuya. ¿Qué clase de ejemplo le das a tu esposa e hijos peleándote siempre con tu vecino? Hace poco, tu pequeño Tarasca estaba insultando a su tía Harina y su madre se reía diciendo: «¡Qué niño más inteligente!». ¿Está bien eso? Todo es culpa tuya. Deberías pensar en la salvación de tu alma. ¿Es esa la forma de hacerlo? Si me dices algo ofensivo, te contestaré con algo peor. Me das una bofetada y yo te devuelvo dos. No, mi querido. Cristo no nos enseñó a los ignorantes a comportarnos de esa manera. Si alguien te ofende con palabras, es mejor no responder. Pero si decides hacerlo, hazlo con gentileza y su conciencia lo reprenderá y se arrepentirá de no haber sido amable contigo. Así es como Cristo nos enseñó a vivir. Nos dice que si alguien nos golpea en una mejilla, debemos ofrecer la otra. Ese es el mandamiento de Cristo para nosotros y debemos seguirlo. Por lo tanto, debes controlar tu orgullo. ¿No crees que tengo razón? Iván se mantuvo callado, pero las palabras de su papá resonaron profundamente en él. El viejo tosió y siguió hablando. ¿Piensas que, que Cristo nos consideraba malos? ¿No se sacrificó para darnos una oportunidad de redención? Ahora te enfocas en lo material de esta vida. ¿Te hace eso mejor o peor solo por preocuparte de lo terrenal? ¿Te hace mejor o peor haber iniciado aquel conflicto en Plevna? Reflexiona sobre lo que gastas en la corte y el tiempo que pierdes yendo y viniendo. ¿Y qué beneficio obtienes? Tus hijos ya son mayores y pueden contribuir contigo. Así tienes la libertad de disfrutar la vida y ser feliz. Con el apoyo de tus hijos, podrías alcanzar una gran prosperidad. Pero en lugar de aumentar, veo que tus bienes disminuyen poco a poco. ¿A qué se debe? Todo se debe a tu orgullo. Cuando es necesario que tú y tus hijos trabajen en el campo, tu adversario aprovecha para desarmarte y hacerte presentar ante la justicia. Si no aras y no siembras a tiempo, la tierra no producirá,
y tú y tu familia enfrentarán dificultades. Porque tu cosecha de avena fue un fracaso este año. Cuando la sembraste, ¿no estabas peleando con tu vecino en lugar de atender tus labores? Acabas de regresar de la ciudad, donde provocaste que humillaran a tu vecino. Lograste que lo condenaran, pero al final ese castigo caerá sobre ti. Oh, hijo mío, sería mejor que te dedicaras a tus labores en el campo y enseñaras a tus hijos a ser buenos agricultores y personas íntegras. Si alguien te hace daño, perdónalo por amor a Cristo. Y entonces verás cómo la prosperidad bendice un trabajo y una sensación de paz y alegría llenará tu corazón. Iván continuó sin decir nada. El padre anciano, con una voz llena de súplica, prosiguió: Escucha el consejo de alguien mayor. Anda, prepara tu caballo, regresa al tribunal y cancela todas esas denuncias contra tu vecino. Mañana ve a visitarlo, proponle hacer las paces en nombre de Cristo e invítalo a tu hogar. Será un día sagrado, el nacimiento de la Virgen María. Prepara el samovar y beban un poco de vodka y perdónense y olviden de los errores pasados mutuamente, prometiendo no volver a faltar en el futuro. E insta a todas tus mujeres e hijos a hacer lo mismo. Iván soltó un suspiro profundo, pero se sintió más sereno pensando: el viejo tiene razón. Sin embargo, dudaba sobre cómo llevar a cabo el consejo de su padre. El anciano, percibiendo su duda, le dijo a Iván: Anda, Ivanushka, no tardes. Extingue el fuego antes de que se expanda, porque después puede ser imposible. El padre de Iván quería decirle algo más, pero fueron interrumpidos por la llegada de las mujeres, quienes entraron charlando sin parar como si fueran urracas. Ya se habían enterado del veredicto sobre Gavril y cómo amenazó con incendiar la casa de Iván. Se enteraron de todo, y al pasarlo a sus vecinos agregaron sus propias versiones de la historia, exagerando como es de costumbre. Reunidas en el campo, empezaron a discutir con las mujeres de Gavril. Dijeron que la nuera de este último había amenazado a su amigo Gavril con usar la influencia del administrador de la finca de un noble. También que el profesor estaba redactando una queja al zar directamente contra Iván, detallando el robo del perchero y el daño parcial del jardín de Gavril, alegando que la mitad de las tierras de Iván deberían ser entregadas a ellos. Iván escuchó tranquilamente sus relatos, pero su ira se avivó nuevamente cuando renunció a su intención de reconciliarse con Gavril. Como Iván estaba siempre ocupado con las labores del hogar, no se detuvo a charlar con las discutidoras, sino que salió de inmediato hacia el granero. Antes de acabar su trabajo, se puso el sol y los muchachos volvieron de labrar. Iván se reunió con ellos, preguntando por su jornada, ayudándolos a ordenar todo y dejando de lado el yugo roto del caballo para que lo reparasen. Planeaba hacer más tareas, pero se hizo demasiado oscuro y tuvo que posponerlas para el día siguiente. Sin embargo, alimentó al ganado y abrió la puerta para que Tarasca pudiera llevar a pastar los caballos durante la noche. Luego la cerró de nuevo y entró a la casa a cenar. Para ese momento, Iván ya había dejado de pensar en Gavril y en las palabras de su padre. Sin embargo, justo cuando iba a abrir la puerta, escuchó sonidos de disputa desde la casa de su vecino. «¿Qué me importa ese demonio?», exclamó Gavril a alguien. «Deberían acabar con él». Iván se detuvo a escuchar por un instante. Sacudió la cabeza con una expresión de amenaza y entró al cuarto. Al entrar, la casa estaba iluminada. Su nuera estaba en el telar, mientras que la abuela preparaba la cena. El hijo mayor estaba haciendo cuerdas para su lapti,
calzado campesino hecho de corteza de tilo. El otro hijo leía un libro junto a la mesa. El ambiente era cálido, todo en orden, y la familia parecía contenta y feliz. El único nubarrón era la tensión entre Iván y su vecino. Iván, visiblemente enojado y apartando a un gato que dormía en un banco, reprendió a las mujeres por perder un balde. Lucía muy abatido y serio, y sentándose en un rincón, empezó a arreglar el yugo del caballo. No obstante, no conseguía dejar de pensar en Gabriel, en sus amenazas en el tribunal y en las palabras que acababa de oír. Poco después, Tarasca entró y, tras cenar, se puso su chaqueta de piel de oveja y con algo de pan salió a cuidar sus caballos durante la noche. Su hermano mayor quiso ir con él, pero Iván se levantó y lo acompañó hasta el porche. La noche estaba oscura y nublada, con un viento fuerte que silbaba de manera inquietante. Iván ayudó a su hijo a subir al caballo, que partió a galope seguido por un potro. Iván se quedó en un momento mirando alrededor y escuchando el sonido de los cascos, mientras Tarasca se alejaba por la calle del pueblo. Escuchó a Tarasca encontrarse con otros jóvenes a caballo, que cabalgaban tan competentes como él, y pronto se desvanecieron en la oscuridad. Iván se quedó parado junto a la puerta, con el ánimo caído, sin poder apartar de su mente los preocupantes pensamientos sobre Gabriel, alimentados por las amenazantes palabras de éste. Pronto algo arderá con más fuerza en casa de Iván. ¿Está tan desesperado?, reflexionó Iván. Tan desesperado que podría incendiar mi casa sin preocuparse por el riesgo a la suya. Todo está tan seco ahora, y con el viento tan fuerte podría esconderse detrás de su edificio, iniciar un incendio y huir sin que ninguno de nosotros lo vea. Podría incendiar y robar sin ser capturado, quedando sin castigo. Desearía poder atraparlo en el acto. Esta preocupación consumió tanto a Iván que decidió no entrar a su casa, sino que se detuvo en la esquina de la calle. Creo, meditó, que daré una vuelta alrededor y revisaré todo con cuidado, porque quién sabe a qué podría estar dispuesto a recurrir. Iván avanzó con extrema precaución hacia la parte trasera de sus construcciones, sin hacer ruido y conteniendo el aliento. Al llegar a una esquina de la casa, miró hacia la valla y le pareció ver algo moviéndose, desplazándose lentamente hacia la esquina opuesta de donde él estaba. Se replegó rápidamente y se escondió en las sombras del edificio. Iván se quedó escuchando, pero reinaba el silencio. Solo se escuchaba el lamento del viento entre las ramas y su susurro de las hojas al ser arrastradas y esparcidas en todas direcciones. La oscuridad era tan intensa que al principio Iván no podía ver más allá de su posición. No obstante, después de un tiempo, sus ojos se adaptaron a la oscuridad y logró ver a una distancia considerable. El arado y otros utensilios de labranza estaban tal como los había dejado. También podía ver la esquina opuesta de la casa. Miró a su alrededor, pero no había nadie a la vista, y comenzó a pensar que quizás su imaginación le había engañado, haciéndole creer que había algo o alguien moviéndose cuando, en realidad, no había nada. A pesar de todo, Iván no se sentía convencido y optó por revisar el lugar una vez más. Movido por una cautela extrema, se desplazó con tal sigilo que ni siquiera el sonido de sus propios pasos llegaba a sus oídos. Tomó la precaución de quitarse los zapatos para andar aún más silenciosamente. Al acercarse a la esquina del granero, le pareció ver nuevamente algo en movimiento, esta vez cerca del arado, pero se esfumó rápidamente. El corazón de Iván ya latía a un ritmo acelerado y se mantuvo alerta cuando de repente un resplandor iluminó el entorno, permitiéndole ver claramente a un hombre de espaldas a él, sentado en cuclillas, encendiendo un fajo de paja que sostenía en su mano. El pulso de Iván se aceleró aún más, y una oleada de adrenalina lo invadió, desplazándose de un lado a otro con pasos ligeros, pero en completo silencio. Iván pensó, ahora no podrá huir. Lo hemos atrapado en pleno acto. Había avanzado apenas unos pasos más,
cuando de pronto una luz intensa se encendió, pero no en el lugar donde había visto al hombre sentado antes. Gabriel había prendido el fajo de paja y, corriendo hacia el granero, lo colocó bajo el borde del tejado, que comenzó a arder con ferocidad a la luz de las llamas. Iván pudo ver claramente a su vecino de pie, como si fuera un águila abalanzándose sobre una alondra. Iván se lanzó sobre Gabriel con furia, exclamando: «¡Te destrozaré! Esta vez no me eludirás». Sin embargo, Gabriel el cojo, al escuchar los pasos, se zafó de Iván y huyó con la agilidad de una liebre, sorteando los edificios. Iván, impulsado por una intensa excitación, gritó: «¡No te me escaparás!», y comenzó a perseguirlo, pero justo en el momento de alcanzarlo y cuando estaba a punto de agarrar el cuello de su abrigo, Gabriel ejecutó un movimiento evasivo. El abrigo de Iván se enganchó en algo, provocando que cayera violentamente al suelo. Se levantó rápidamente y gritó: «¡Caracol! ¡Drji! ¡Cuidado! ¡Deténganlo!». Eran las palabras de Iván. Mientras Iván se reponía, Gabriel logró alcanzar su casa, pero Iván lo siguió tan de cerca que lo alcanzó antes de que pudiera entrar. Justo cuando Iván estaba a punto de capturarlo, recibió un golpe en la cabeza con un objeto duro. Fue como si le hubieran golpeado con una piedra. El golpe lo había propinado Gabriel, quien, armado con un bastón de roble, le asestó a Iván un golpe feroz en la cabeza. Iván quedó aturdido, viendo chispas brillantes danzando ante sus ojos, mientras tambaleaba de un lado a otro, como si estuviera ebrio, hasta que finalmente todo se tornó oscuro y cayó al suelo inconsciente. Al recuperar la conciencia, Gabriel ya no estaba por ninguna parte, pero todo a su alrededor estaba iluminado como si fuera de día. Sonidos extraños venían desde la dirección de su casa, y al girar su rostro hacia allí, vio que sus graneros estaban en llamas. Las partes traseras de ambos edificios ya estaban consumidas, y las llamas avanzaban hacia la parte delantera. El fuego, el humo y los fragmentos de paja ardiente eran llevados rápidamente por el viento hacia su casa, y él esperaba en cualquier momento verla también envuelta en llamas. «¿Qué es esto, amigo?», exclamó Iván, golpeándose los muslos con sus manos. «Debí haberme detenido para tomar el haz de paja encendido y, al tirarlo al suelo, extinguirlo con los pies». Iván trató de gritar y despertar a su gente, pero sus labios se rehusaban a emitir sonido alguno. Luego intentó correr, pero sus pies no se movían y sus piernas parecían enredarse entre sí. Después de varios intentos, logró avanzar 1 o 2 pasos, pero se tambaleó y empezó a jadear nuevamente. Pasaron unos momentos antes de que intentara moverse de nuevo, pero tras un esfuerzo significativo, finalmente alcanzó el granero, cuya parte trasera ya estaba totalmente envuelta en llamas, y una esquina de su casa también había comenzado a arder. Desde el interior empezaron a surgir densas columnas de humo que obstaculizaban el acercamiento. Para este momento ya se había congregado un grupo de campesinos, pero fue imposible salvar sus hogares. Así que trasladaron lo que pudieron a un lugar seguro. Llevaron el ganado a los campos cercanos y dejaron que alguien más se encargara de él. El viento esparció las chispas de la casa de Iván a la de Gabriel, la cual también se incendió y quedó consumida. El viento se intensificó violentamente y el fuego se expandió por ambos lados de la calle, consumiendo más de la mitad del pueblo en muy poco tiempo. La familia de Iván enfrentó grandes dificultades para escapar del edificio en llamas, pero los vecinos rescataron al anciano y lo llevaron a un sitio seguro, mientras que las mujeres huyeron únicamente en sus ropas de dormir. Todo se perdió en el incendio, incluyendo el ganado y todos los utensilios de labranza. Las mujeres vieron cómo se quemaban sus baúles repletos de ropa acumulada a lo largo de los años. El almacén y todas las provisiones se perdieron en el fuego. Ni siquiera las gallinas se salvaron. Gabriel, sin embargo, tuvo más suerte que Iván, logrando salvar a su ganado y algunas otras pertenencias. El pueblo permaneció en llamas toda la noche,
Iván, cerca de su casa, observaba con pesar el edificio consumiéndose en el fuego, y no podía dejar de decirse a sí mismo: debí haber tomado el haz de paja encendido y apagar el fuego con mis pies. Pero al ver su hogar convertido en ruinas humeantes, a pesar del calor sofocante, Iván se adentró en ellas y rescató un tronco carbonizado. Las mujeres, al observarlo y temiendo por su vida, le gritaron que volviera, pero él ignoró sus llamados y se aventuró nuevamente por otro tronco. Aún debilitado por el duro golpe recibido de Gabriel, el calor lo venció y cayó entre las llamas. Por suerte, su hijo mayor lo vio caer y lanzándose al fuego logró arrastrarlo fuera de allí. A Iván se le quemaron el cabello, la barba y la ropa por completo. Sus manos también sufrieron quemaduras graves, pero parecía ajeno al dolor. «Se ha vuelto loco de dolor», decían. El fuego disminuía, pero Iván permanecía de pie donde podía verlo, repitiéndose a sí mismo: «Debí haberlo tomado, debí haberlo tomado, debí haberlo tomado». Al día siguiente del incendio, el starosta, líder del pueblo, envió a su hijo con un mensaje para Iván, informándole que su padre estaba en sus últimos momentos y deseaba despedirse de él. En su aflicción, Iván había olvidado a su padre y no comprendía el mensaje. Confundido, preguntó: «¿Qué padre? ¿Quién desea verme?». El hijo del líder repitió el mensaje de su padre: «Tu anciano padre está agonizando en nuestra casa y quiere verte para despedirse. ¿No vendrás ahora, tío Iván?», insistió el joven. Finalmente Iván entendió y siguió al hijo del starosta. Cuando extrajeron al padre de Iván del horno, este resultó levemente herido por un haz de paja encendida que le cayó encima, justo al salir a la calle. Para protegerlo lo llevaron a la casa del starosta, situada lejos de su último domicilio y a salvo del fuego. Al llegar a la casa del líder, Iván solo encontró a su esposa e hijos, que estaban en el horno de ladrillos. El anciano yacía en un banco con una vela encendida en la mano, una tradición rusa para quienes están en su lecho de muerte. Al escuchar el ruido, volteó hacia la puerta y al ver a su hijo intentó moverse. Le hizo señas a Iván para que se acercara y al hacerlo le susurró con voz temblorosa: «Mira, Ivanushka, ¿no te advertís sobre el resultado de este trágico evento? ¿Quién incendió el pueblo? Él, mi padre querido. Él fue. Lo sorprendí, puso el haz de paja en llamas en el granero delante de mí. En lugar de perseguirlo, debía haber tomado el haz ardiente y luego arrojarlo al suelo, apagarlo con mis pies. Así no habría habido incendio». «Iván», dijo el anciano, «la muerte se acerca a mí rápidamente. Y recuerda que tú también deberás enfrentarla. ¿Quién ha cometido este acto horrendo? ¿A quién pertenece el pecado?». Iván miró el rostro digno de su padre en sus últimos momentos y guardó silencio. Su corazón estaba demasiado agobiado para articular palabra. «Ante Dios», prosiguió el anciano, «¿a quién corresponde el pecado?». Fue entonces cuando Iván tomó conciencia del grave error que había cometido. Entre sollozos amargos, cayó de rodillas ante su padre y llorando como un niño expresó: «Padre mío, te imploro perdón por Cristo, pues he pecado ante Dios y ante ti». El anciano transfirió la vela encendida de su mano derecha a la izquierda y llevando la primera a su frente, intentó hacer la señal de la cruz, pero su debilidad se lo impidió. «Gloria a ti, Señor»,
Gloria a ti, exclamó, y dirigiendo su mirada hacia su hijo le dijo: Mira, Ivanushka, Ivanushka, mi hijo amado. ¿qué, querido padre? Preguntó Iván. ¿Qué harás? Contestó el anciano. Ahora que no tienes hogar. Iván lloró y respondió: No sé, no sé cómo vamos a sobrevivir ahora. El anciano cerró sus ojos y movió sus labios, como si estuviera reuniendo las últimas reservas de su fuerza para un esfuerzo final. Al abrir sus ojos lentamente murmuró: Si sigues los mandamientos de Dios, encontrarás de nuevo la felicidad y prosperidad. El anciano permaneció en silencio por un momento, y luego con una triste sonrisa añadió: Mira, Ivanushka, mantén silencio sobre este asunto y no reveles quién fue el causante del incendio en la aldea. Perdona el error de tu prójimo y Dios perdonará a 2 de los tuyos. Sosteniendo la vela firmemente con ambas manos, el padre de Iván dio un profundo suspiro y, recostándose hacia atrás, entregó su espíritu. Pero esta vez, Iván tomó a pecho el consejo de su padre. No delató a Gavril, y el origen del incendio permaneció desconocido para todos. El corazón de Iván se ablandó hacia quien fuera su enemigo, reconociendo su propia parte de responsabilidad en la tragedia. Gavril quedó sorprendido de que Iván no lo acusara ante los demás habitantes del pueblo, sintiendo temor inicialmente, pero este sentimiento pronto se disipó. La rivalidad entre los dos campesinos cesó, y sus familias siguieron el ejemplo. Mientras reconstruían sus hogares, compartieron el mismo techo, y al mudarse a sus nuevas viviendas, Iván y Gavril mantuvieron una relación tan cordial como la que habían tenido sus padres en el pasado. Iván guardaba en mente el último deseo de su padre y la lección divina de que los conflictos deben apaciguarse desde su inicio. Frente a ofensas, evitaba la retaliación, optando por resolver las diferencias de manera amistosa. Ante calumnias no replicaba con dureza, sino que respondía con dulzura, buscando convencer al otro de cambiar su actitud. Instaba a las mujeres y niños de su hogar a actuar de igual manera. Iván Shcherbakov se transformó en un hombre nuevo. Vivió bien, en armonía, y recuperó su prosperidad. Así, busquemos la paz, vivamos en amor fraternal y bondad, y hallaremos la felicidad. Las 3 preguntas. A cierto rey se le ocurrió que, si supiera la respuesta a estas 3 preguntas, nunca se equivocaría en nada de lo que hiciera. Las 3 preguntas eran: 1. ¿Cuál es el mejor momento para empezar algo? 2. ¿Quiénes son las personas a quienes hay que prestar importancia? 3. ¿Qué es lo más importante que hay que hacer en todo momento? El rey hizo proclamar por todo su reino que daría una gran recompensa a quien le respondiera estas 3 preguntas. Y acudieron ante él hombres cultos y experimentados, pero ninguno le dio una respuesta satisfactoria. En respuesta a la primera pregunta, una persona le dijo que, para conocer el momento adecuado para empezar algo, uno debe ser minucioso con su tiempo y ordenar su vida de acuerdo a un horario estricto. Solo así, le informó, podría hacer
todo a su debido tiempo. Otra persona le dijo que planificar un horario era inútil y que el rey debía evitar distracciones y pasatiempos ociosos. Otros concluyeron en que, por muy atento que estuviera el rey, era imposible que un solo hombre decidiera correctamente el momento adecuado para empezar algo. Lo mejor, entonces, era formar una oficina de sabios y escuchar sus consejos. Las respuestas a la segunda pregunta, ¿quiénes son las personas a quienes hay que prestar importancia?, tampoco lo alegraron. Una persona dijo que el rey necesitaba escuchar en todo momento a su corte real. Otro le animó a depositar su total confianza en los sacerdotes y monjes. Otros mencionaron confiar en los médicos. Finalmente, hubo uno quien le recomendó escuchar solamente a los militares y guerreros. A la tercera pregunta, sobre cuál era la tarea más importante que hay que hacer, le respondieron que esa tarea era la ciencia. Otros dijeron que era la guerra. Otros, de nuevo, defendieron el sacerdocio y la carrera militar. Como todas las respuestas fueron diferentes y contradictorias, el rey no estuvo de acuerdo con ninguna de ellas. Por lo tanto, decidió no entregar la recompensa. Pero él seguía deseoso de encontrar las respuestas a sus 3 preguntas. Entonces decidió consultar a un viejo ermitaño, de quien se decía que era un hombre lleno de sabiduría. El ermitaño vivía en un bosque que nunca abandonaba y no recibía a nadie más que a los pobres. Como no le gustaban los ricos y poderosos, el rey se vistió con ropas sencillas y les ordenó a los hombres de su escolta que lo esperaran al pie de la montaña, mientras él conversaba con el anciano ermitaño. Cuando el rey llegó a la cabaña donde habitaba el ermitaño, éste se encontraba cavando un hoyo en su jardín. Al ver al rey, le saludó y siguió cavando. El ermitaño era frágil y débil, y cada vez que clavaba la pala en la tierra, respiraba con dificultad. El rey se acercó y le dijo: «He venido aquí, sabio ermitaño, para pedirte que me respondas estas 3 preguntas. ¿Cuál es el mejor momento para empezar algo? ¿Quiénes son las personas a quienes hay que prestar importancia? ¿Qué es lo más importante que hay que hacer en todo momento?». El ermitaño escuchó, pero no le respondió. Solamente posó su mano sobre su hombro y luego continuó cavando. «Estás cansado», dijo el rey. «Dame la pala y descansa un rato». «Gracias», dijo el ermitaño, sentándose en el suelo después de darle la pala al rey. Cuando hubo cavado cierto rato, el rey se detuvo y repitió sus 3 preguntas. El ermitaño tampoco respondió esta vez. Se levantó, alargó la mano para coger la pala y le dijo al rey: «Ahora descansa y déjame trabajar un poco». Pero el rey no le dio la pala y siguió cavando. Pasó 1 hora y luego otra, y finalmente el sol comenzó a descender entre las montañas y los árboles. El rey por fin dejó la pala en la tierra y dijo: «Vine aquí para tener una respuesta a mis preguntas. Si no puedes darme ninguna, dímelo y regresaré a casa». «¿Has oído a alguien corriendo por allí?», dijo el ermitaño. El rey se volvió y vio a un hombre barbudo que salía corriendo del bosque. Corría como un loco y presionaba sus manos contra el vientre, de donde brotaba sangre. Cuando llegó hasta el rey, cayó desmayado al suelo. El rey y el ermitaño le desabrocharon la ropa y vieron que había recibido una profunda cuchillada. El rey limpió la herida lo mejor que pudo y vendó al hombre con su pañuelo y con una toalla del ermitaño. Sin embargo, la sangre no dejaba de manar. El rey retiraba una y otra vez la venda empapada y volvía a enjuagarla. Cuando por fin la sangre dejó de manar,
El herido recuperó la conciencia y pidió algo de beber. El rey trajo agua fresca y se la dio. Había oscurecido y el aire de la noche era suave y fresco. El rey, con la ayuda del ermitaño, recostó al herido en la cama de la cabaña, quien cerró los ojos y se quedó dormido. El rey estaba rendido tras un largo día de subir la montaña, cavar en el jardín y ayudar al hombre herido. Tras apoyarse contra la pared, se quedó dormido. Cuando despertó, el amanecer asomaba ya sobre las montañas. «Perdóname», dijo entonces el herido con voz débil. «No te conozco y no tengo nada que perdonarte», dijo el rey. «Tú no me conoces, pero yo sí a ti», dijo el hombre. «Soy tu enemigo. Juré vengarme de ti. Durante la guerra ejecutaste a mi hermano y te apoderaste de mis propiedades. Sabía que habías venido solo a ver al ermitaño y decidí matarte a tu regreso. Pero pasó el día y no regresaste. Entonces salí de mi escondite y, para mi infortunio, me topé con tus soldados, que me reconocieron y me hirieron. Logré escapar, pero habría muerto si no me hubieras auxiliado. Deseaba matarte y me has salvado la vida. Yo había intentado matarte, pero tú salvaste mi vida. Me siento avergonzado y agradecido al mismo tiempo. Si vivo, juro que seré tu servidor el resto de mi vida. Por favor, Majestad, concédeme tu perdón». El rey se alegró muchísimo de haberse reconciliado con un enemigo tan acérrimo. No solo lo perdonó, sino que le prometió enviarle a su médico y devolverle sus propiedades. Tras pedir a sus sirvientes que llevaran al herido a su casa, salió al pórtico y vio al ermitaño. Antes de volver a su palacio, intentó una vez más repetirle sus 3 preguntas. El ermitaño estaba de rodillas, sembrando unas semillas en los hoyos que el rey había cavado el día anterior. El rey se le acercó y le dijo: «Por última vez, te ruego que respondas a mis preguntas, sabio». «Tus preguntas ya han sido contestadas», dijo el ermitaño. «Pero, ¿cómo?», preguntó el rey confundido. «¿No lo ves?», dijo el ermitaño. «Si ayer no te hubieras compadecido de mí y no hubieras cavado estos hoyos, habrías regresado por tu camino y aquel hombre te habría atacado. Entonces te habrías arrepentido de no haberte quedado conmigo. Así que ahí tienes tus respuestas. El momento más importante fue cuando estabas cavando los hoyos. Yo era el hombre más importante en ese momento, y ayudarme era tu asunto más importante. Después, cuando el herido corrió hacia nosotros, el momento más importante fue cuando lo estabas atendiendo, pues de no haberlo auxiliado, habría muerto sin hacer las paces contigo. Así que él era el hombre más importante en ese momento, y lo que hiciste por él fue la tarea más importante. Recuerda, solo hay un momento importante, y es ahora. Es el momento más importante, porque es el único sobre el que tenemos dominio. La persona más importante es aquella con quien estás, la que está delante de ti, porque nadie sabe si se tendrán tratos con algún otro en el futuro. El asunto más importante es hacer el bien a esa persona, a la que está junto a ti, hacerla feliz, porque ese es el único propósito de vida.